y olvídate del reiki. Mis manuales no llevan nada de chakra, más que va así como yo te digo. Y muchas personas me han preguntado a mí en las iniciaciones, ¿este chakra de qué va? Digo, míralo en internet. A mí no me pregunté nada de chakra. Por eso yo veo para darme y me saca tantos libros, pues yo me quedo con el base, la esencia del Reiki. Yo me quedo con la base del Reiki. Yo enseño la base del Reiki. Yo de tantos libros me vuelvo loco. Yo no quiero ya tantos libros. Yo me quedo con la esencia, con enseñar el Reiki tal como es en la vida cotidiana. No quiero saber yo tantas cosas de esto. Imposible. Y no me pierdo. Yo he ido muchas veces a que me pongan las manos y me han llenado de aquí hasta aquí, de piedra, de sino. Y digo, ¿para qué me pone tanto sino que me has dado? Reiki, me ha dado esto que me ha dado. Vamos a ver, yo siempre digo, si tú vas a una terapia de sanación, hazle una terapia de sanación. No le pongas una bombilla de un color, otra bombilla de otro color. Aquí me ponga las piedras con los chakras que dice que hay una piedra para cada chakra. Y ahora llega tú y termina y dices, ¿qué me has dado? ¿Reiki o qué? No, es que yo hago esto, yo hago esto, yo hago lo otro. Vamos a ver, haz tú lo que tú quieras, pero no me metas a mí por medio. Mira, los tres grandes sueños que yo he tenido en esta vida, han sido conocer a mi maestro Paradharma, poder hacer un encuentro Reiki en mi localidad y crear una asociación Reiki en Puerto Real. Conseguí la primera empezando por la cosa. Creé una asociación Reiki. Son 5 personas nada más. Bien me dijo mi maestro, que está aquí enfrente mía, que cuando eres maestro te va a encontrar un día solo. Muchos voluntarios, pero a la hora de la verdad, y te quedas tú solo. Yo creé la asociación, pedí voluntario para crear la asociación, y cuando pedí voluntario hicieron la gente, yo solo. Me ayudaron a crear la asociación mi hermana, mi señora, mi cuñado, mi sobrino, porque pedían 5 personas para crear una asociación. Y yo, los 5 creamos la asociación. ¿Por qué creé una asociación? Mira, yo quería llevar este conocimiento, yo decía, vamos a ver, si a mí me ha dado una alegría de poder curarme las úlceras, si yo con Reiki he podido ayudar a mi hermana, si yo con Reiki he conseguido muchísimas cosas, ¿por qué no da este conocimiento a los demás? Mi primer día mundial de Reiki, no tenía asociación de Reiki. Me fui a mis compañeros, allí en el ayuntamiento, y digo, pues se me hace falta va a hacer una iniciación de Reiki, que es el Día Mundial de Reiki, primer Día Mundial de Reiki. Mis propios compañeros decían, como asociación se te puede dar un lugar, como particular te lo vamos a dar por hacerte un favor. Bueno, mientras me dé el local, por fin hice mi primera iniciación en Reiki, era mi primera iniciación, me tiré, por decirlo así, al precipicio. 2 meses antes de iniciar el maestro, cogí un mono es una prenda de, yo no sé si usted lo conoce aquí, una prenda de pantalón y camisa, la llené de papeles, la puse en mi casa y inicié a este muñeco durante 2 meses. Lo único que le falta al muñeco es andar solo. De tanta energía que me metía diariamente, le iba una iniciación a otra. Digo, yo me tengo que tirar al primer Día Mundial de Reiki, yo quiero hacer mi primer Día Mundial de Reiki. Hice mi primer Día Mundial de Reiki iniciando a 20 personas. Mi primer iniciación en Reiki. Yo no tenía ni idea de lo que era enfrentarme a las personas. Yo era más callado siempre, yo no tenía... A mí me hablaba y decía yo, me ponía colorado. ¿A dónde meterme? Hice mi primera iniciación. Y esta persona me dice, necesito una asociación. Digo, ya está. Creé mi asociación, 5 personas, no tenía local, pero tenía 5 personas. Y es un nombre, la asociación APER, Asociación Practicante Energía Reiki. A partir de ahí, cada vez que necesitaba un local, iba al ayuntamiento. Pero tuve la suerte de encontrar un matrimonio allí en Puerto Real, que tenía un centro de yoga,
Y ellos mismos me ofrecieron ese centro para dar allí mis iniciaciones de Reiki. Caído del cielo. Cuando se pide al cielo, aparece el milagro. Y así fue. Yo hago de 3 a 4 iniciaciones al año. En mis iniciaciones siempre inicio entre 20 a 30 personas. No me gusta hacer iniciaciones esporádicas, porque no me lo permite, no puedo. Yo soy policía, pero además estoy a cargo de mi señora, yo soy cuidador de mi señora. Por lo que se ve no tengo tiempo, pues cojo un día a cada 3 meses para hacer mis iniciaciones. Conseguí mi primer sueño, tener una asociación. Mi segundo sueño es hacer un encuentro Reiki, pero como todo en la vida, sí tenía la asociación, mis 5 personas, pero no tenía nadie quien me ayudara a hacer un encuentro. A mí me da la pica como me dan siempre las locuras. Yo no sé, algunos de ustedes, que yo sé que estoy también le da la locura. Yo dije, hace 2 años, a primero de año, oye, tarde voy a hacer un encuentro Reiki en la caseta municipal de Puerto Real. Voy a hacer un encuentro Reiki. Y me fui al ayuntamiento a pedir loca y todo. Y a partir de ahí empecé a buscar voluntarios a que me ayudara a hacer el encuentro Reiki. Me aparecieron muchas personas voluntarias. El día 4 de febrero del 2012 hice mi primer encuentro de Reiki. Acudieron al mismo 185 personas. Y de las 185 personas de Puerto Real no aparecieron nadie. Vinieron todos de fuera. Como se fue a decir, en casa de... Por eso mismo. En Puerto Real no apareció nadie. Digo, bingo, yo traigo esto a Puerto Real y aquí no aparece nadie en Puerto Real. Bueno, ya vendrán. Meses después, en mayo del 2012, una compañera me vino y me dijo, mi padre tiene una casa en Serrat, si quiere se lo pedimos. Lo mismo mi padre nos quiere darnos local de asociación para asociación. Digo, tú ve a tu padre, cuando llegue a tu casa, ten la plena seguridad que tu padre te va a decir, coge la casa para utilizarla de rey. Estás loco, Pepe. ¿Tú te crees? Mi padre no cree en estas cosas, que si patatín, que si patatín. Digo, escucha, que cuando llegue a tu casa va a pasar esto. A los 5 minutos yo llego a mi casa, Pepe, ¿qué te pasa, mujer? Dice, llego a mi casa y me dice mi padre, coge la casa para hacer rey. Digo, ¿te lo dije o no te lo dije? Confía en los mensajes que recibes. Confía en ti mismo. Actualmente tenemos local. Por el local, al año están pasando más de 1000 personas a ponerse las manos. Más de 1000 personas van a ponerse las manos sin estar iniciadas en Reiki. Tenemos diariamente a un grupo por pareja, de lunes a viernes, poniendo manos 2 horas por la mañana de día 12 y por la tarde de 5:30 a 7:30. 2 parejas de personas poniendo las manos diariamente a todo el que quiera recibir energía Reiki. Yo por las tardes, el martes doy clases de Reiki en los 3 niveles. Y los viernes hago un curso de ángeles y hacemos ruedas energéticas donde nos reunimos más de 20 personas, tanto iniciadas en Reiki como no iniciadas en Reiki, para mandar energía a todas las personas que lo necesitan. El todo es poner mucha intención y mucho amor en hacer las cosas. No vale decir, yo soy reikista, pero lo hago en mi casa. Me da miedo, me da corte o me da un no sé qué transmitirlo a los demás. Y eso no debe dar a ustedes nada de vergüenza ni nada. Ofrecer la energía a los demás. Ofrecerla, que cuando ustedes den energía a los demás, a ustedes os va a llegar más personas sobre esto. Ojalá yo tuviera la misma cantidad de personas como tenéis ustedes. Que tenéis grandes maestros aquí en Barcelona, para que
Aquí debería haber más de 1000 personas en los encuentros, más de 1000 personas en los encuentros. Si yo muevo 200 personas más, a mí me vienen las iniciaciones a la gente de Barcelona, digo, quédate en Barcelona, picha, no te vengas de Barcelona para acá para yo iniciarte, quédate en Barcelona. Que a mí me vino una persona llamándome por teléfono, mira que soy de Madrid, que voy para allá, digo, no, espérate, yo te llamo a uno de Madrid que te digo que te inicie en Madrid. ¿Por qué te va a desplazar tanto? Que yo no soy nadie, yo soy una persona normal y corriente. Vamos a ver, mira, yo te voy a dar claramente, deja un cuaderno, un momento. Déjame esta hojita. Mira, mi explicación de Reiki. Un iceberg. El iceberg. El agua. Esto es el conocimiento de Reiki. Este es mi conocimiento de Reiki. Esta puntita. Yo no sé nada de Reiki. Yo no sé nada de Reiki. Yo tengo mucha experiencia en Reiki. Por eso me llamaban tanto el preguntón. Porque me gusta enterarme de lo que yo voy a trabajar. No me queda nada por conseguir de Reiki. Me quedan muchísimas cosas de aprender en Reiki. Me quedan muchas cosas por aprender de Reiki. Mira, yo estoy iniciado. Reiki Karuna, Ángel Reiki, Mariel Reiki, Kundalini Reiki, Celta Reiki, Reiki telepático, Reiki lo otro, Reiki lo otro. ¿Tú sabes lo que practico? Reiki tradicional. Ya no me inicio en más nada. ¿Por qué no me inicio en más nada? Porque no pasó. Mi Reiki es este. Este es mi Reiki, mi Shokurei. El único que trabaja es Shokurei. Shokurei y trabajo mucho con los ángeles. Yo enseño a los reikistas a abrirse sus alas. A abrir sus alas de ángel. Y lo hacemos siempre en rueda energética. Abrimos nuestras alas y formamos una esfera de luz con nuestras alas. Y las alas son más fáciles de aprender. Os voy a enseñar cómo se abre un ala. Más sencillo e imposible. Mira. ¿Ustedes habéis visto la funda de la sombrilla de la playa? ¿Eh? Una fundita de la playa. Pues imagínate que tiene una aquí, pega aquí y te llega aquí. Aquí la boca de entrar y aquí es donde se cierra. Y aquí tiene otra. En cada funda tiene 100 filamentos finos, color dorado y con muchos puntitos de luz. Imagínate que esos puntitos son estrellas. 100 filamentos en cada una de ellas. Y lo único que tienes que hacer es ponerte en meditación, como si te quieres poner así, y empezar a abrir cada filamento. Filamento es encogido haciendo así. Y se va abriendo. Van saliendo y se va abriendo. Van saliendo y se va abriendo. Y los 100 filamentos te hacen el primer ala. Después te centras y hace lo mismo con el otro. 100 filamentos y van saliendo de uno en uno y se van abriendo. Cuando tú sientas eso, vas a notar aquí, mira aquí, un calor como si te ardiera la espalda. Cuando tú sientas ese calor, simplemente haces esto. Dices tú, coño, aquí están mis alas. Aquí siento yo mis alas. Las alas sirven para muchas cosas. Y más con Reiki. Te ponen en una sala, en cualquier sitio, en la calle, y tú dices, ahora voy a hacer que toda aquella gente me mire. ¿Toda la gente qué? Que me miren a mí. Que me miren. Si te sientes en una sala y dices tú, hay que ver que estoy solo y nadie me mira. Ahora voy a llamar la atención a todo el mundo. Te pones con tus alas y empiezas así. A mandar energía con tus alas. Verás cómo todo el mundo te mira. Te van a echar una sonrisa de oreja a oreja. Pulsa, ¿qué te pasa? Que fiesta de que se te acercan, ¿eh? Se te acercan. Te lo puedo asegurar. Permiso.